Buenas noches, estudiante. Esperemos unos minutitos para que empecemos clases, ¿ya? Listo, estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a poner como título, por favor, los poemas épicos. Los poemas épicos. Ponemos como título los poemas épicos. Los poemas épicos. Los poemas épicos.
Ponemos lo siguiente. La épica es uno de los tres géneros literarios. La épica es uno de los tres géneros literarios clásicos, coma, y podríamos decir que es la versión antigua, y podríamos decir que es la versión antigua, y podríamos decir que es la versión antigua una versión antigua de la narrativa moderna, de la narrativa moderna, de la narrativa moderna. Punto seguido. Ahora los escritores narran sus historias. Ahora los escritores narran sus historias a través de cuentos y novelas, coma, sobre cualquier tema que ellos escojan. Sobre cualquier tema que ellos escojan. Sobre cualquier tema que ellos escojan. Punto y raya. En la antigüedad, las únicas historias, en la antigüedad, las únicas historias, en la antigüedad, las únicas historias que eran dignas de ser narradas, que eran dignas de ser narradas, eran las que contaban, eran las que contaban, eran las que contaban hazañas de los héroes, hazaña de los héroes, hazañas de los héroes, hazañas de los héroes. Punto aparte. Pero si narran las historias de los héroes, pero si narran las historias de los héroes, coma, ¿por qué se llaman poemas épicos? ¿Por qué se llaman poemas épicos? Punto aparte. Como te has de imaginar en la época en la que fueron, como te has de imaginar en la época en la que fueron creados estas historias, como te has de imaginar en la época en la que fueron creadas estas historias, coma, la forma más efectiva de transmisión, la forma más efectiva de transmisión
de información, de información era la oralidad, era la oralidad. Existían unas personas, existían unas personas, entre paréntesis, los aedos, encargados de contar, encargados de contar estas historias épicas, estas historias épicas, estas historias épicas, entre paréntesis, epopeyas, epopeyas, cerramos paréntesis, de población en población, de población en población, punto aparte. Las historias, coma, sin embargo, las historias, coma, sin embargo, no estaban escritas en prosa, no estaban escritas en prosa, no estaban escritas en prosa, coma, sino en verso, sino en verso, sino en verso, coma, porque la rima y el ritmo, porque la rima y el ritmo ayudaban a los aedos, ayudaban a los aedos a memorizar con más facilidad, a memorizar con más facilidad miles y miles de versos, miles y miles de versos. Miles y miles de versos. Punto seguido. El más famoso de los aedos fue Homero. El más famoso de los aedos fue Homero, coma, a quien se le atribuye, a quien se le atribuye los poemas, a quien se le atribuye los poemas se le atribuye los poemas épicos más reconocidos e influyentes en la historia de la literatura, en la historia de la literatura. Dos puntos, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Punto aparte. Cuando Roma se convirtió en una potencia mundial, cuando Roma se convirtió en una potencia mundial, coma, expandió su poder también sobre, coma, expandió su poder sobre
también expandió su poder sobre Grecia, coma, donde los romanos descubrieron una riqueza riquísima cultural, literaria, coma, que decidieron conservar. Punto aparte. Como los romanos, como los romanos eran muy orgullosos, como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, coma, cambiaron cambiaron todos los nombres griegos, todos los nombres griegos al latín, al latín, coma, tal como figura en el cuadro, y crearon sus propias historias, tal como figura en el cuadro, y crearon sus propias historias. Punto. Un poeta romano muy importante, 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 un poeta romano muy importante de la literatura fue Virgilio. De la literatura fue Virgilio, coma, quien a partir de la lectura de las epopeyas griegas, de las epopeyas griegas, de las epopeyas griegas, coma, creó otra obra maestra, creó otra obra maestra del género épico, del género épico, del género épico, la Eneida, la Eneida, la Eneida.
Estas situaciones, estas situaciones genera historias mitológicas, historias mitológicas que se han generado durante toda la historia, que se han generado durante toda la historia, que se han generado durante toda la historia, que se han generado durante toda la historia. Durante toda la historia. Les voy a hacer ver un videito, por favor, sobre el tema de las mitologías, ¿ya? Para que veamos de qué se trata las mitologías, ¿no? Y de eso también parte este tema de la literatura, ¿no? A ver, vamos a ver una mitología sumeria, ¿sí? Los recomiendo, pero mil veces. Yo lo recomendaría. Hace muchos años, cuando los antiguos dioses gobernaban el mundo, había un poderoso rey sumerio llamado Gilgamesh. Como gobernante de la gran ciudad de Uruk, en Mesopotamia, Gilgamesh construyó magníficos templos en forma de zigurat, rodeó su ciudad de altas murallas y plantó muchos huertos de frutos raros. Sin embargo, Gilgamesh no era un hombre corriente. Era un semidios, hijo del rey sacerdote Lugalbanda y de su madre, la diosa Ninsun. Por consiguiente, Gilgamesh era una criatura ejemplar, más alto que el resto de la gente, con una belleza impresionante y una fuerza física fuera de lo común. Sin embargo, aunque era un semidios y tenía una vida más larga de lo normal, Gilgamesh no era inmortal. A pesar de sus cualidades físicas, Gilgamesh tenía una personalidad arrogante y actuaba como un tirano orgulloso y prepotente. Sin nadie capaz de desafiarle, abusó de su autoridad como rey, exigiendo ser idolatrado por su pueblo y ordenando la construcción de monumentos en su honor, además de seducir a cualquier mujer que le complaciera, aunque fuera miembro de la nobleza o estuviera casada. Con el tiempo, el pueblo de Uruk repudió a su rey y en sus plegarias a los dioses suplicó ser salvado de la crueldad y lascivia de Gilgamesh. El poderoso dios celestial, Anu, se compadeció de los humanos y ordenó a Aruru, la diosa de la vegetación, que creara una criatura capaz de rivalizar con Gilgamesh. Con una porción de arcilla, la diosa Aruru modeló un ser híbrido de hombre y animal, que recibió el nombre de Enkidu. De aspecto peludo y primitivo, y con cuernos de toro en la cabeza, Enkidu vivía como un animal en los bosques y llanuras de Sumer. Comía hierba junto a las gacelas y bebía agua de los ríos codo a codo con los leones. Todos los animales conocían y obedecían a Enkidu. Así, se convirtió en el protector de la vida salvaje, pero no sabía cómo acercarse a los seres humanos. Al escuchar historias sobre la aparición de un hombre tan grande y fuerte,
Gilgamesh decide enviar a una sacerdotisa del templo de Uruk, llamada Shamat, para investigar el caso y tratar de seducir a aquel misterioso hombre, con la intención de arrebatarle la pureza concedida por la diosa. Para sorpresa de la sacerdotisa, Enkidu era tan impresionante como el propio Gilgamesh, y pronto se enamora de él. Tras 7 días y 7 noches de ardiente amor, Enkidu se civiliza, aprende a vestirse y a comer comida humana, y solo entonces Shamat le habla de la existencia de Gilgamesh y de su reino de tiranía. Un día se iba a celebrar una gran boda en la ciudad de Uruk, pero, como era costumbre, Gilgamesh apareció para exigir su derecho a poseer a la novia antes de que se consumara la boda. Para alivio de los novios, apareció en medio de la multitud Enkidu, que había llegado a la gran ciudad, guiado por la sacerdotisa Shamat. Gilgamesh y Enkidu comienzan una airada discusión sobre lo irrespetuoso que sería interferir en el matrimonio de dos personas que se aman. Por primera vez en su vida, Gilgamesh se encuentra con alguien que le lleva la contraria, lo que le enfurece por completo. Dándose cuenta ya del desastre que se avecina, la multitud se aleja rápidamente del lugar, dejando a los dos gigantes frente a frente. Gilgamesh fue el primero en iniciar las agresiones, y pronto los dos poderosos seres intercambiaron golpes entre sí. La épica lucha entre los dios semidioses duró 7 días seguidos y destruyó varias casas de la ciudad. Cada puñetazo lanzado entre los dos titanes bastaría para matar a 5 guerreros humanos, pero ninguno de los dos parecía ceder, e inevitablemente empezaron a admirarse mutuamente. Finalmente, Gilgamesh consigue asestar un fuerte golpe que derriba a Enkidu, pero en lugar de exterminar a su oponente, Gilgamesh le tiende la mano y ayuda a Enkidu a levantarse. Ambos se sienten orgullosos de su gran combate y se saludan con un abrazo, sellando así un juramento de amistad eterna. A partir de ese día, Gilgamesh se convierte en un rey más justo y deja de atormentar a su pueblo. Durante los años siguientes, Gilgamesh y Enkidu viajaron por muchas tierras desconocidas, donde vivieron muchas aventuras juntos, derrotando a monstruos y héroes de todo tipo. Sin embargo, un pensamiento rondaba siempre la mente de Gilgamesh, que ya se estaba dando cuenta de que tanto él como Enkidu estaban envejeciendo, y algún día tendría que enfrentarse a la muerte. Buscando hacer inmortales sus nombres, Gilgamesh insiste a Enkidu en que viajen al bosque de los cedros, donde vive un poderoso demonio llamado Umbaba, que era un ser tan terrible y peligroso que incluso los dioses le respetaban. Umbaba nunca se había alejado de su bosque, por lo que no hizo ningún daño para provocar el ataque de Gilgamesh, pero aún así tendría que defenderse de sus atacantes. En cuanto ven al demonio Umbaba, la pareja de semidioses se queda paralizada de terror, pues nunca habían visto una criatura tan aterradora. Haciendo acopio de valor, Gilgamesh ataca con su hacha y tras varios intentos consigue herir al monstruo en el flanco. Enkidu utiliza su lanza para asestar el golpe mortal en la garganta de Umbaba, poniendo fin así a aquel dantesco combate. Sin embargo, antes de morir, Umbaba maldice a ambos, diciendo que uno de ellos morirá por lo que hizo. Aunque Gilgamesh y Enkidu habían logrado una gran hazaña, la muerte de Umbaba enfureció a los dioses. No obstante, Gilgamesh y Enkidu regresaron a la ciudad de Uruk, donde planeaban celebrar un gran festín para festejar su victoria. Pero durante la fiesta apareció una invitada inesperada, Ishtar, la diosa del amor, la belleza, la guerra y la fertilidad. Ishtar quedó impresionada por la belleza y la fuerza de Gilgamesh y decidió que lo convertiría en su amante. A pesar de sus muchos encantos, Ishtar no consigue seducir a Gilgamesh. Este la rechaza, afirmando que sabe que todos los demás amantes de Ishtar han tenido una muerte horrible. Ishtar se enfurece ante la osadía de Gilgamesh y jura vengarse. Ishtar pidió ayuda a su padre, el dios celestial Anu, rogándole que enviara a la criatura más poderosa de toda la creación para matar a Gilgamesh y Enkidu. El dios Anu envía al toro del cielo a la tierra para destruir la ciudad de Uruk y a Gilgamesh. El toro desciende del cielo
trayendo consigo 7 años de hambruna y varios desastres naturales como huracanes y terremotos. Pronto el pueblo de Uruk suplicó a Gilgamesh y a Enkidu que destruyeran a la bestia celestial. La gran lucha entre los dos semidioses y el poderoso toro divino conmociona a toda Mesopotamia. Gilgamesh y Enkidu utilizan las mismas armas con las que derrotaron al demonio Umbaba y juntos consiguen matar al toro del cielo. En señal de desprecio, Gilgamesh corta una de las patas del toro y la arroja a los pies de la diosa Ishtar, que estaba observando toda la pelea desde la distancia. Ahora, no solo Ishtar estaba furiosa, sino que también los demás dioses se volvieron contra Gilgamesh y Enkidu y decidieron castigarlos. Tras deliberar sobre el suceso, los dioses deciden que Enkidu debe morir, pues fue él quien sujetó al toro del cielo por los cuernos, permitiendo a Gilgamesh asestar el golpe final al animal. Pocos días después, Enkidu enferma gravemente y se da cuenta de que su muerte se acerca. Al ver a su mejor amigo en esta situación, Gilgamesh se desespera, ordenando a los mejores médicos del reino que busquen una cura, pero no hubo éxito. Enkidu murió agonizante y delirante en brazos de Gilgamesh, que lloró amargamente durante varios días. La muerte de Enkidu hizo temer a Gilgamesh por su propia existencia, y su miedo a morir le impulsó a emprender un viaje en busca del secreto de la inmortalidad y de una forma de resucitar a Enkidu. Viaja lejos, a través de las montañas y desiertos, con la esperanza de encontrar a Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al diluvio universal y fue recompensado con la inmortalidad por los dioses. Con la ayuda de un barquero llamado Urshanabi, Gilgamesh consigue cruzar un gran lago de aguas venenosas y llega por fin a la casa del inmortal Utnapishtim. Pero para decepción de Gilgamesh, Utnapishtim le explica que solo los dioses pueden dar la vida eterna. Sin embargo, existía una planta milagrosa que solo podía encontrarse en las profundidades del mar y que era capaz de rejuvenecer a quien la comía, prolongando así su esperanza de vida. Gilgamesh se sumerge en el mar y consigue encontrar la planta. Pero cuando regresa a la superficie, decide dejarla a orillas de un lago, mientras se bañaba para purificarse del largo viaje. En ese momento, ocurre algo terrible. Una serpiente común acaba siendo atraída por el dulce olor de la planta y termina devorándola. Cuando Gilgamesh se da cuenta de lo ocurrido, ya es demasiado tarde y solo encuentra una piel de serpiente seca, lo que indica que el animal ha rejuvenecido. Gilgamesh se da cuenta por fin de que ningún hombre, por fuerte y rico que sea, puede vencer a la muerte, aceptando así su propia mortalidad. Regresa a Uruk y por primera vez se da cuenta de lo magnífica y duradera que es su ciudad y de que su legado como buen rey sería lo más parecido a la inmortalidad que podría alcanzar. Gilgamesh decide entonces escribir su historia en tablillas de arcilla, eternizando para siempre su nombre y el de su amigo Enkidu y sus grandes aventuras. Listo, como vimos esto en la literatura, ¿sí?, mitológica, cómo se va manejando la literatura mitológica, ¿no? Eh, Siempre se ha creado, y no es que esta historia sumeria, porque es una literatura de mitológica sumeria, fue reciente, tal vez se lo hizo reciente, no, 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 para nada. Esta historia, que bueno, vimos en dibujitos y todo bien, bien contadito, bien bonito, es de una historia ya de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Antes de Cristo, ¿no? Porque esto, los sumerios son antes de Cristo. Entonces, miren cómo se han venido desarrollando las circunstancias, ¿no? Las situaciones de, de la literatura mitológica, ¿sí? Y hay muchas literaturas griegas, romanas, hay literaturas de todo tipo y de toda índole, ¿no? De toda índole dentro de muchas historias contadas, la mitología egipcia, ¿sí? La mitología griega de Zeus, mitología china, mitología hasta azteca, mitologías en general, ¿no? Mitologías de cualquier índole que hicieron que nosotros desarrollemos o desarrollemos esta forma de escritura, ¿no? Y esta escritura se va
generando dentro de esta lírica, ¿no? La lírica o dentro de estas situaciones de escrituras, no solamente ahora, sino desde la antigüedad. Mitologías como la de Zeus, como la de Afrodita, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de estas literaturas vamos a ver poesía épica, ¿sí? Dentro de esta poesía épica, como les decía, dentro de los géneros literarios clásicos, ¿sí? Vamos a ver su versión antigua dentro de la narrativa, dentro de las mismas, ¿no? Eh, estos géneros literarios, ¿sí? Muestran más bien una situación dentro del siglo más o menos 7 antes de Cristo, si no me equivoco, sí, 7 antes de Cristo, eh, generaba, ¿sí? Este tipo de mitologías porque era más como un tema de dioses, ¿no? Un tema como la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿sí? Dentro de estas incluyentes de la literatura, vamos a fijarnos cómo estas epopeyas se daban también en su oralidad, no solamente la escribana, ¿no? O la escritura, sino también en la oralidad. Separaban muchos literatos, se podría decir en esa época, en los parques centrales de Roma, de Grecia, de, 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 de Egipto, etcétera, etcétera, a contar todas estas historias de literaturas epopeicas dentro para que toda la gente conozca. No había las películas, ¿no? Como ahora las hay. No había tampoco el papiro, se inventó por parte de los egipcios, pero no era tal vez bibliotecas o, o, o estas empresas, ¿no? Que pueden coger y hacer libros o alguna cosa similar. No, más bien las circunstancias se hacían mediante pequeños razonamientos de la persona que lo contaba y hacía su obra de teatro, su música, su poesía en las plazas, ¿no? ¿Sí? Como lo fue como les comento esto, la Ilíada de Homero, ¿sí? Que fue varios y varios versos dentro de, del libro, ¿sí? Y contaba todo cómo se manejaba esta situación épica, ¿no? Obras maestras como la Eneida, después de la Iliada o la Odisea de Homero, se hizo la Eneida, que también ya contaba un poquito más, no tan mitológico ni tan fantasioso, sino un poquito más realista, ¿no? Sobre los reyes, los príncipes, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de circunstancias hacía, ¿no? Hacía el tema de la poesía épica o los poemas épicos dentro de los géneros literarios clásicos de la escritura. ¿Sí? Listo, mi querido estudiante, es un gusto antes de la aplicación como en la otra clase. Linda noche y bendiciones. Que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego, estudiantes.